La película se basa en el libro del reportero y fotógrafo Danny Leon, que entre 1965 y 1973 entrevistó y documentó a un club de motociclistas del medio oeste de Estados Unidos, llamados Los Vándalos. Pronto verán por qué tenían ese nombre tan peculiar. Esta travesía temporal empieza en 1969 cuando Benny Cross, un miembro de los Vándalos, visita un bar con la chaqueta y los colores de su pandilla. Ni bien puede tomarse un trago cuando un par de clientes lo amenazan con que se quite la chaqueta, dado que los Vándalos no son bienvenidos en su vecindario. Lejos de intimidarse, el motero les deja claro que tienen que matarlo para quitarle su chaqueta. Los sujetos se lo toman demasiado literal, pues lo golpean hasta sacarlo del bar. Parecía el fin del conflicto, pero entonces uno de los sujetos derriba la motocicleta de Benny, quien le raja el rostro con la navaja que tenía escondida en su bota. Ante esto, el otro sujeto se dirige a propiciarle un balazo. Justo en ese momento, la acción se detiene para dar paso a la voz de Kathy Bauer, una mujer que admite que desde que conoció a Benny, ha visto más cárceles, tribunales y abogados que nunca. Y aún así, ese hombre pendenciero es el amor de su vida. Estas son las palabras que le dice al reportero Danny Leon en 1965, durante el inicio de su documentación respecto a los Vándalos. Rodeada por las esposas de los otros motociclistas, ella empieza a narrar cómo comenzó su amorío con Benny. Hace tan solo un año, era una mujer de casa como cualquier otra de la época, hasta que una noche una amiga la llamó a un bar porque necesitaba dinero. Muy amablemente, Kathy se presenta en ese lugar a ayudarla, mas no esperaba encontrarse con todos los vándalos que enseguida la ven como carne fresca. En cuanto le entrega el dinero a su amiga, la mujer se dirige a la salida harta del acoso de los motociclistas. No obstante, en ese momento divisa al único que no le estaba prestando atención: Benny Cross, un motociclista tan atractivo como intimidante. Intrigada, Kathy vuelve con su amiga y le pregunta por él. Por más que resulte difícil de creer, son muy pocas las chicas que se atreven a salir con él, puesto que suele tener accidentes al volante. Bueno, manubrio en este caso. Apenas su amiga va a buscarle un trago, Benny se sienta en su mesa y la cautiva con la mirada. Nerviosa, Katie menciona que ya debe volver a casa, por lo que él se retira de inmediato. El próximo en sentarse es Johnny Davis, presidente y fundador de los Vándalos, que le asegura a la mujer que no le pasará nada malo en su club, creyendo que le están agregando sin su permiso. Katie se va molesta del bar y espera a un bus en la calle. Benny no tarda en salir y se sienta en su motocicleta ignorando por completo la presencia de ella. Es entonces que los vándalos emergen de golpe del bar y acorralan a Kathy, quien no tiene otra que subirse a la moto de Benny. Cayó en la trampa. Esa es la primera vez en su vida que se sube a una moto y la verdad es que no le disgusta. Al llegar a la autopista, ve cómo los otros vándalos rodean a Benny y realizan una formación conjunta. A su peculiar manera, son una familia. Si bien deseaba quedarse un rato más con ellos, la mujer se ve obligada a regresar a casa junto a su novio. Claro que a él no le gustó verla llegar junto a Benny, el cual se queda esperando frente a su casa. Al amanecer, Kathy ve que el motociclista sigue ahí y le advierte que su novio se molestará si vuelve a verlo. Pues bien, Benny hace caso omiso de la advertencia y es testigo del regreso del susodicho novio, quien, creyendo que le fueron infiel, decide empacar sus cosas e irse de la casa. Tras eso, el motociclista toca a la puerta e invita a Katie a una reunión del club como si nada hubiese pasado. 5 semanas después de aquello, contrajeron matrimonio. Menos mal que el novio huyó porque de todas maneras le iban a poner el cuerno. Pero ni la vida de casado puede cambiar los hábitos de Benny, al cual le gusta provocar persecuciones en la ciudad por puro deporte. Lo único que lo detiene es la falta de gasolina, aunque nada le quita la satisfacción de haber humillado a la policía. Al cumplir su tiempo de encierro y volver a su club, el vicepresidente Brucey lee sus hazañas en el periódico mientras que Johnny lo mira con orgullo como el hijo que nunca tuvo. En la entrevista con Danny, Kathy señala que Johnny de hecho siempre quiso ser como Benny, solo un tipo despreocupado sin ataduras. Eso es un lujo que no puede permitirse debido a su trabajo como camionero y a su responsabilidad con su esposa y sus 2 hijas. No suena como alguien fanático de las motocicletas y es porque no lo era. Su pasión por ellas nació gracias a la actuación de Marlon Brando en The Wild One,
un clásico cinematográfico que trata precisamente sobre motocicletas. A raíz de eso, fundó un club de carreras clandestinas junto a un colega. Era divertido, no hay duda de eso, aunque Johnny quería algo más que simples carreras. Quería una hermandad. Es así como convenció a otros 12 miembros del club de carreras y dieron inicio formal a los Vándalos. Algunos de estos fundadores se presentan en el documental de Danny, comenzando con Corky y Wahoo. Mientras Wahoo menciona que monta una moto Harley, Corky aclama que monta a la esposa de Wahoo. Nice. A Brucey ya lo conocen. Mano derecha de Johnny desde que tenía memoria, a pesar de que le ha costado la relación con sus padres. Luego tenemos a Cal, un mecánico proveniente de California que no puede dejar de hablar de motocicletas al mismo tiempo que las repara. También está Cockroach, quien a pesar de apodarse Cucaracha en inglés, es otro padre de familia y uno de los miembros más amables del club. No podemos olvidarnos de Zipco, que, para ponerlo en pocas palabras, ese es el amigo raro y asocial que nunca puede faltar en el grupo. Si bien crecieron con el tiempo, los Vándalos todavía se resisten a expandirse más allá de Chicago, por órdenes de Johnny. Big Jack, un motociclista llamado así por su corpulencia, no está de acuerdo con esa forma de pensar y solicita un combate contra el presidente por el liderazgo del club. Nunca puede faltar esa regla. Pese a que Brucey le parece una regla estúpida, que lo es, Johnny le hace honor y le pregunta a su rival si quiere que peleen con los puños o a los cuchillos. Big Jack responde que no quiere matarlo, así que se sobreentiende su decisión. La pelea tiene lugar en un picnic entre los motociclistas y sus familias, que ya están más que acostumbrados a esos espectáculos. Big Jack parte con ventaja por su tamaño, aunque Johnny no es el líder por ser el más fuerte, sino el más astuto. Cuando parece derrotado, se lanza a morder la pierna de su contrincante y también le rompe un dedo. Aún siendo el ganador, le da permiso a Jack de abrir una filial de los Vándalos en Milwaukee, tal como quería. Confundido, Brucey le pregunta por qué se molestó en pelear si igual accedería a su solicitud, a lo que el presidente responde que él debía ser el primero en hacer realidad esa idea. A partir de aquello, el club se expandió con mucha velocidad por el país, abriendo filiales en distintas ciudades y llamando la atención tanto de otros motociclistas como de jóvenes prospectos. Un día, los Vándalos asisten a una exhibición de autos en las que dejan a todos boquiabiertos con su estilo rompedor y rebelde. Claro, tampoco pretenden molestar a nadie, solo desean llevar la fiesta en paz y pasar el rato. Por desgracia, el ambiente se viene abajo cuando el presidente del otro club de motociclistas acusa a Cal de haber rayado su moto. El mecánico afirma en su defensa que nada más estaba echándole un vistazo a su motocicleta porque le pareció interesante. Igualmente, el presidente rival no retira sus acusaciones y la cosa va subiendo de temperatura. En un intento de calmar las aguas, Johnny intercede y le cuenta que solía trabajar con uno de sus colegas en sus días como camionero. Su diplomacia estaba surgiendo efecto hasta que Benny aparece de la nada y ataca al presidente rival, desatando un combate sin cuartel entre los motociclistas. En medio del caos, Benny falla un golpe y rompe la ventanilla de un auto, lo que le deja un souvenir sangriento en su mano. Lleno de furia, derriba al motociclista al que iba destinado el golpe y le da una paliza legendaria. Johnny no tiene otra que someterlo a la fuerza antes de que cometiera un asesinato. Al presenciar esto, tanto los Vándalos como los otros motociclistas dan por perdida su pelea y comparten unas cervezas. Por su parte, el presidente le exige explicaciones a Benny sobre su arrebato, a lo que él responde que vio que los otros motociclistas estaban preparados para lanzar golpes. Ni siquiera tuvo que pensarlo. Sorprendido por su lealtad, Johnny comenta que siempre serán ellos dos contra todo. Regresando a la entrevista entre Danny y Katy, esta le resuelve su duda respecto a los colores de los motociclistas. Cuando andan por su cuenta jamás llevan las insignias de su club porque siempre pueden haber enemigos al acecho. No obstante, Benny fue la excepción a la regla. Esto nos lleva de vuelta a la pelea del bar, en la que se negó a quitarse su chaqueta. Luego de que le rajó la cara a uno de sus agresores, el otro le propicia un palazo en la cabeza y, no contento con eso, apunta a su pierna. Naturalmente, el motociclista terminó en el hospital donde Katy lo ve llorar por primera vez. No por dolor ni nada de eso, sino porque teme que los médicos le amputen la pierna. Es decir, no podrá volver a andar en motocicleta.
Al enterarse del asalto hacia Benny, Johnny y los suyos no lo piensan dos veces y rodean el bar donde ocurrieron los hechos. Lleno de nervios, el dueño atiende a Johnny y a Brucey, pidiéndoles que no causen problemas en su establecimiento. Ellos prometen no hacerlos y confiesan los nombres y direcciones de los sujetos que atacaron a uno de los suyos. En cuanto recibe lo que esperaba, el presidente envía a unos cuantos vándalos a asegurarse de que los agresores reciban el mismo trato que le dieron a Benny. En lo que al bar respecta, bueno, le hace falta un poco de fuego. Pese al incendio, los bomberos no se atreven a acercarse a los vándalos. Si antes eran respetados, ahora son temidos. Tiempo después de la cirugía de Benny, en la que afortunadamente no tuvieron que amputarle la pierna, Johnny lo visita durante su recuperación y le habla sobre una próxima concentración de moteros en la que le gustaría verlo. Al escuchar esto, Katy intenta sabotear la conversación, pero solo se queda en eso, un mero intento, porque su marido no puede decirle que no a Johnny. Apenas el presidente se retira, la mujer explota de frustración contra su marido y le recuerda que aún le faltan meses de recuperación. Lejos de prestarle atención, él acude a su método de defensa favorito, amenazarla con irse de su vida porque no es buena influencia para ella. ¿Ah? Manipulación a otro extremo. Sin embargo, Katy tampoco quiere este desenlace. Es por ello que pasa por la sede de los vándalos y le deja claro al presidente que no puede poseer del todo a Benny. Al menos, no como ella. El hombre se hace el desentendido y le recuerda que Benny es un adulto y que puede tomar sus propias decisiones. Aún así, su expresión refleja que sí tiene dudas respecto a él y su futuro. En algún barrio recóndito de Chicago, conocemos a un muchacho problemático apodado El Niño, que vive un verdadero infierno en casa, con un padre abusador y una madre sumisa. El conflicto llega a un punto de quiebre cuando ella le ataca solo por defenderla de su padre, por lo que el niño huye de casa para nunca volver. Acompañado de sus amigos tan rebeldes como él, emprende rumbo a la próxima gran concentración de moteros, en la que muestran interés por los vándalos. Estos a su vez conocen a Sonny, un miembro del club Diablos Muertos de California que, pese a su excéntrico aspecto, se muestra como un buen tipo que quiere pasar el rato con los vándalos. Y no le dicen el divertido Sonny por nada, ya que en poco tiempo se gana la confianza de los moteros y anima el ambiente como ningún otro. Por la noche, cuando ya no son dominados por el alcohol y se sientan a narrar anécdotas, Johnny invita a Benny a hablar en privado. Una vez alejados de Katy, el presidente le agradece por asistir a la reunión, aún con su pierna enyesada. Yendo al grano, el hombre confiesa que últimamente está sintiendo el peso de la edad y por ende desea encontrar un heredero a la presencia de los vándalos. Enseguida, Benny menciona a Bruce como candidato, aunque él señala que no tiene lo necesario, dado el temor que puede llegar a infundir la pandilla. Johnny quiere a alguien que se dé a respetar en el puesto, alguien como Benny. Sorprendentemente, él decide declinar la oferta bajo el argumento de que nunca podrá asumir responsabilidades, así como Johnny lo ha hecho tanto con el club como con su familia. De vuelta en el grupo, estos le preguntan a Sonny por qué vino desde California a conocerlos. Es entonces que él revela que no tenía pensado precisamente convertirse en su amigo, sino que tenía la misión de golpear a Cal, puesto que no entregó sus colores en territorio rival. Lo bueno es que este rato divertido con los vándalos lo ha hecho cambiar de parecer e incluso desea andar con ellos por un tiempo. Todos se ríen con Sonny excepto por Benny, cuya esposa lo nota absorto en sus pensamientos. De regreso a su entrevista con Danny, ella le cuenta que creyó que podría cambiar la naturaleza salvaje de su marido y aquietarlo un poco. No ha tenido mucho éxito hasta ahora, especialmente por las cosas que sucedieron en el club tras la muerte de Brucey. Saltando al pasado, vemos al susodicho conduciendo por el vecindario como de costumbre, hasta que un vehículo retrocede de la nada y lo toma por sorpresa. Así de veloz fue la muerte de Brucey, el segundo al mando de los vándalos y fiel seguidor de Johnny. Mientras procesan su pérdida, reciben la noticia de que sus flores han sido rechazadas por la familia del difunto. Debido a esto, el presidente y los suyos se presentan en las afueras de la funeraria, recibiendo insultos y escupitajos de parte de los padres de Brucey. Johnny ni siquiera reacciona. Jamás le haría daño a la familia del que fue su mejor amigo, y probablemente tengan un poco de razón.
nunca debió haberlo arrastrado al club. Esa noche, el niño y sus colegas se presentan en la sede de los vándalos con la esperanza de convertirse en sus nuevos miembros. Nada más verlos, el presidente les menciona que no aceptan a muchachos tan jóvenes, a lo que el niño responde que son mayores de lo que aparentan e incluso armaron sus propias motocicletas con chatarra. Ante su insistencia, Johnny le da permiso de unirse a la banda, pero con una única condición: tiene que dejar atrás a sus amigos. El niño acepta sin siquiera pensárselo, aunque entonces el presidente lo detiene y lo reprende por abandonar a sus amigos así de fácil. Un vándalo jamás haría tal cosa. En cuanto es despachado, el niño intenta atacar a Johnny por la espalda con un cuchillo. Por fortuna, el hombre lo esquiva y le da una lección a base de golpes. Más vale que no vuelva a aparecerse por aquí. Más allá del sentido del honor y la lealtad de Johnny, la muerte de Brucie realmente hizo mella en el club, hasta el punto que las filiales se salieron de control y empezaron a aceptar veteranos de la guerra de Vietnam que cayeron en las drogas. En una fiesta con los nuevos miembros, Katy se enamora a primera vista del vestido rojo de otra mujer. En un intento de atraer la atención de su propio marido, ella menciona que se vería bien en ese vestido. Luego de que la chica del vestido se va con unos muchachos, Sonny y Cal consiguen su vestido y se lo dan a Katy. Mientras, en el exterior de la casa, Cucaracha, con unos tragos de encima, le cuenta a un grupo de nuevos ingresos que su sueño siempre fue ser motopatrullero. Hasta ha considerado la posibilidad de devolver sus colores para dedicarse a su verdadera vocación. Cuando él se aleja con la intención de hacer del número 1, los nuevos miembros lo atacan por la espalda acusándolo de traición a los vándalos. Al mismo tiempo, Katy le exhibe el vestido a su marido solo para que éste se vaya de inmediato con el resto de sus colegas por la emergencia de Cucaracha. En consecuencia, Katy queda indefensa con un montón de sujetos desconocidos y drogadictos. Los enfermos no tardan en lanzarse hacia ella como lobos a una oveja. Poco a poco la van arrastrando a una habitación, pero afortunadamente Johnny y Sonny aparecen al rescate. Aún así, nada le quita el susto a la mujer, que no deja de preguntarse por qué su marido la abandonó. Al salir del hospital, Cucaracha le transmite al presidente su deseo de renunciar a la pandilla por miedo a la brutalidad de los nuevos miembros. Sin embargo, por esa misma razón, teme que lo vayan a matar si se enteran de su renuncia. Después de prometerle una solución, Johnny le pide a Benny que traiga su revólver esta noche porque lo necesitarán. Mientras él se prepara, Katy lo intercepta y lo reprende por no haber estado para ella en la fiesta. Cabizbajo, él le pregunta qué puede hacer a cambio de su perdón, a lo que ella responde que debe abandonar el club e irse con ella a Florida, donde podría trabajar en el taller de su primo. Es un plan que Katy lleva tiempo maquinando en su mente, aunque Benny no piensa bajo ningún concepto en renunciar a sus colores. Fastidiado, él le echa la culpa por creer que su vida sería diferente a su lado. Él nunca iba a cambiar por nadie. Por la noche, se encuentra con Johnny y entran a balazos a la casa de Cucaracha, ahora vacía, a excepción de él. Luego de indicar que estaba listo, el presidente le dispara en la pierna con el revólver. Resistiendo el dolor, Cucaracha emprende rumbo a otra ciudad gracias a la coartada que acaban de darle. Huida por intento de robo. Aún así, a Benny le parece demasiado excesivo tener que cuidarse de los que deberían ser sus colegas. Primero Cucaracha, después Katy. Los nuevos miembros no tienen respeto por nadie y es cuestión de tiempo para que rueden cabezas. Johnny no solo le da la razón, sino que confiesa que lo necesita al mando de los vándalos. Es el único que podría sanear el club. No le pido nada a nadie y no quiero nada de nadie. No soy así. Nunca seré así. Esas son las palabras con las que Benny renuncia por siempre a los vándalos y se marcha a tierras desconocidas, incluso dejando atrás a su esposa. En 1971, un año después de la partida del motociclista, el niño vuelve a la sede de los vándalos, convertido en uno de ellos gracias a la filial de Milwaukee. Esto también le da derecho de retar a Johnny por el liderazgo, a lo que él le pregunta si prefiere puños o cuchillos. El muchacho elige cuchillos. Tras acordar los detalles del combate, el presidente pasa por casa de Katy en busca de Benny. Por desgracia, él todavía no ha regresado y lo último que ha sabido ella es que anda con unos motociclistas de Indiana.
Ante esta situación, Katy señala que ahora ninguno de los dos tiene a Benny. ¿Quién lo diría? Cuando ella le pregunta otra vez si necesita algo, Johnny responde nuevamente que no necesita nada, mas su expresión dice lo contrario. Por la noche, en un estacionamiento desierto, él se presenta en su combate a cuchillo contra el niño, quien enseguida lo fusila con un revólver. Corky, Wahoo y otros vándalos fundadores observan horrorizados el asesinato, reconociendo que tienen un nuevo líder, el niño. Con este asesino al poder, los vándalos se convierten en una organización criminal esparcida por el Medio Oeste y especializada en el narcotráfico, las apuestas, prostitución e incluso ejecuciones. Los fundadores tomaron distintos caminos a partir de aquello. Corky y Wahoo se quedaron en la pandilla. Cal se dedicó a pintar cantas y murió al caer de una escalera. Sonny se volvió una especie de bufón a las afueras de un cine. Cucaracha cumplió su sueño de convertirse en motopatrullero. Y Zipco se fue por ahí. Su destino es un misterio como el funcionamiento de su cerebro. En cuanto a Benny, él volvió a Chicago apenas le contaron sobre la muerte de Johnny. De regreso con su amada Katie, se desplomó en sus brazos a llorar como un niño, sufriendo la pérdida de lo más cercano que tuvo a un padre. Es así como llegamos a 1973, el último año de la documentación de Danny Leon. Benny y Katy se mudaron a Florida y él se volvió un mecánico de la mano de su primo. Desde la muerte de Johnny, no ha vuelto a montar una motocicleta y su esposa está segura de que jamás volverá a hacerlo. No obstante, cuando escucha una moto a lo lejos, Benny no puede evitar sonreír. ¿Cómo olvidar cuando Elvis Presley cambió la música por las motos? Si disfrutaste de esta historia, te invitamos a ver este clásico del cine, en el que los moteros son los malos.